Una influencer es secuestrada por una persona con una máscara y este le pone diferentes retos que debe superarlo para poder salvar su vida. Así que no te cuento más y hoy te traigo. La película empieza con Kenny, que se encuentra atada a una silla y en una tele se empiezan a poner fotos de ella. Y aquí conocemos que es influencer y tiene más de 500,000 de seguidores. Luego aparece este chico enmascarado y se llama Charles y le dice a Kenny que debe hacer todo lo que él le diga, si no estará en grave problema. Y así que Kenny tiene que conseguir 1000 likes dentro de una hora. Kenny se prepara para tratar de conseguir los 1000 likes, pero ella no quiere hacerlo. Esto hace que él inspeccione un gas y ahora ella aparece atada a una silla y él le dice que le ha cortado uno de sus dedos y que si ella no hace todo lo que él le dice, le irá mucho peor. Así que debe terminar el reto que ella no quiso terminar y la manda a dormir otra vez. Pero cuando Kenny despierta no está sola porque había otra chica junto con ella llamada Sabrina. Esta despierta y le dice que no sabe por qué motivo está ahí y cómo fue que llegó ahí. Y Kenny le dice que lo mismo pasó con ella y le pone un nuevo reto. Tienen que conseguir 1000 likes en una hora para poder ponerle título a la foto y poder subirla a sus redes sociales, pero los likes no llegan tan rápido como ella pensaba y esto hace que ella se conozca un poco mejor. Y Kenny le dice que es porrista porque su novio juega en uno de los equipos y casi se acaba el tiempo y no pueden conseguir su primer reto y llega Chan y la manda a dormir, pero cuando ella despierta Chan le dice que le falta uno de sus riñones y que si sigue incumpliendo los retos que Chan le pone le irá mucho peor. Y ahora le pone un nuevo reto, 5000 likes en menos de 5 horas. Se preparan para el nuevo reto y así que va a tomarse la foto y se moja un poco y así se toma una foto muy sexy y su compañera Sabrina le dice que le ponga como título no hay nada mejor que una animadora caliente y mojada. Pero Kenny se da cuenta de que su amiga tiene un reloj inteligente y desde ahí pueden enviar mensaje para comunicarse con un amigo de ella o también con la policía, pero la única manera de hacerlo es si Charles puede bajar y estar cerca de ese reloj porque así puede conectarse y enviar mensajes. Así que ella le dice a Charles que necesitan tapones, pero todo era una trampa para que se pueda enviar el mensaje como ellas querían. Y ella quería un poco de privacidad, pero Charles le dice que hay una esquina con una cubeta para hacer todas sus necesidades. Aunque ella no querían, tenían que hacerlo. Y se van a dormir juntas porque no tienen dónde dormir. Y amanecen con un nuevo reto. Así que Kenny va a tomarse su foto bien caliente, pero él le dice que cuidado con el desmonetizador. Ella se toma sus fotos para enviársela a Chan y así convierte el nuevo reto para saber si pueden dejar a una de las dos en libertad. Y el tiempo va corriendo, pero no es suficiente para los likes que ella tienen que conseguir. Así que Kenny le pide nata a Chan para ella tomar un poco de tiempo y tirarse una foto un poco más sexy, suponiendo que sí lo hizo, mientras Kenny continúa enviando mensajes a un agente llamado Landy y le dice que están secuestrados en un lugar y este le dice que estarán disparando fuegos artificiales en diferentes lugares y a diferentes horas, que se puede tomar la hora exacta y luego enviarle un mensaje para ir saber dónde fue que disparan ese fuego artificial. Y es así como pueden recuperar todos los likes que querían, pero sobrepasa y es cuando Charles se da de cuenta de que hicieron trampa. Cuando Charles baja le pregunta que qué fue lo que hicieron, que cuál fue la trampa y Sabrina le dice que todo fue culpa de ella, que utilizaron bot. Pero Charles la amenaza con una pistola y Sabrina le dice que la deje y que todo fue culpa de ella. A Kenny le dan un golpe y la mandan a dormir mientras se llevan a Sabrina y cuando se la llevan era para eliminarla y todo eso Kenny pudo verlo. Kenny envió un mensaje a la agente Landy para explicarle todo lo que ha pasado y que quieren que la saquen de ese lugar lo más pronto posible porque no sabe cuánto tiempo más podrá resistir a ese enmascarado. Y Charles se encuentra hablando con ella sin la máscara, pero cuando ella decide voltearse para verlo de frente, este decide ponerse la máscara para que ella no sepa con quién está hablando. Charles vuelve a amenazarla y le dice que si no hace todo lo que él le diga se verá en graves problemas. Y cuando despierta encuentra una nueva chica que tiene un estilo como de rockera y tiene un nuevo reto que deberán conseguirlo, pero Kenny está cansado de todo esto y quiere enviar otro mensaje porque escuchó uno de los fuegos artificiales para decirle más o menos cuál es la hora para ver si pronto pueden venir por ella. Y Charles baja y le entrega la llave para que pueda liberar a la rockera y así le pueda ayudar con eso de las fotos, ya que sola casi no podrá y deberán hacerlo en equipo si ambas quieren escapar. Así que empieza la función y empiezan a tirarse fotos
foto y a ponerse lo más sexy posible para conseguir esa cantidad de likes. Y a Kenny no se le ocurre otra idea que besar a esta rockera y decir que ella lo hace mejor que el novio de Kenny. Es así como pone los hashtags y empieza a subirla a las redes sociales para ver qué cantidad de likes puede conseguir. Pero a la rockera esto no le gusta mucho y no encuentran qué hacer para que Chan pueda bajar y los mensajes puedan enviarse. Así que empiezan a pelear entre ellas y a decirse unas cuantas cosas, pero Chan llega y la manda a dormir. Y a esta la termina eliminando. Kenny sigue durmiendo con un nuevo reto, 5 likes en 1 hora. Se lo pusieron mucho más fácil, pero Kenny dice que no quiere hacer nada de eso, que está cansada de jugar su juego. Y como ella está cansada de todo esto, coge un martillo para romper todas las pantallas y que Chan tenga que bajar para saber qué es lo que pasa. Y Kenny no esperará para tal vez tratar de eliminarlo. Es así como se pone detrás de la puerta con un tubo, pero Chan se da de cuenta de lo que ella quería hacer y lo sale. Luego simplemente encontramos a Kenny que se encuentra atada y Chan le dice que todo lo que ha pasado es por su culpa, que si ella había hecho todas las cosas como Chan le dijo, las cosas hubiesen salido de otra manera. Y se quita la máscara y le dice que su trabajo es lograr de que las personas dejen de ser influencers, porque él tenía una niña de 6 años que le escribió a Kenny un mensaje, pero Kenny nunca le hizo caso y por ese motivo la hija de Chan terminó quitándose la vida con apenas 6 años. Esto hace que Kenny se ponga muy triste y le diga que si es verdad lo que él le está contando, que si eso pasó, y él le dice que sí. Seguirá poniendo red de que si no lo hace esa niña, que es hermana de Kenny, irá por ella y quiere saber si es muy fácil encontrarla, ya que se creó su primera red social. Esto hace que Kenny no tenga de otra y escucha las alarmas y se da cuenta que la policía está cerca y Charles se ríe y le dice que todo fue por él, que él estuvo escuchando todas las conversaciones, lo de los fuegos artificiales y las alarmas para que ella crea que es la policía. Todo era él, así que no le queda de otra que hacer un último video de influencer y en ese video debe decir que nadie la conoce como su familia, que esa cantidad de seguidores que tiene, más de medio millón, simplemente son seguidores, pero que nadie la conoce a totalidad, que solamente su familia y que en la vida hay que aprender a pasar tiempo con las personas que ama. Kenny se pone muy triste porque Charles le dijo que le iba a eliminar, pero no era así, porque al final aparece la rockera y también Sabrina y le dice que todo fue una falsa. Las personas que son influencers terminen, porque por personas como lo que son influencers pasan muchas cosas negativas, como le pasó a su niña, y él quiere evitar que todo esto siga pasando. Kenny está en shock y no sabe qué es lo que está pasando, pero le invitan a ser parte de su juego y la mandan a dormir. Chan llama a la policía para reportar a esta joven y cuando despierta los policías le preguntan que si estuvo tomando alguna sustancia prohibida y esta le dice que no, y los policías la revisan y le dicen que ella no tiene nada, que quién la dejó aquí, quién le hizo eso, y ella le dice que nadie. Luego vemos que Kenny aceptó el trabajo o ayudar a Chan en todo esto, porque la vemos donde empieza a actuar cuando tienen a otra chica que supuestamente también la tienen secuestrada y es influencer. Así terminó esta película. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera nos ayude a seguir creciendo. ¿No te acuerdas? Bueno, esto ya casi está, ¿vale?